Mis manos temblaron mientras leía la nota por tercera vez. Las palabras se burlaban de mí desde el papel. He encontrado a alguien mejor. Me llevo la mitad de todo, incluyendo la herencia de tu abuela. Pero mientras miraba esa hoja, algo extraño pasó. En lugar de lágrimas, respiré profundo y caminé hacia el cuarto de atrás. Hola, soy Patricia, y esta es la historia de cómo un momento de traición se convirtió en la bendición más grande de mi vida. Todo comenzó ayer por la mañana. Yo regresaba de mi trabajo en la biblioteca municipal. Sí, era bibliotecaria, algo que a mi esposo Fernando siempre le pareció sin futuro. Llegué más temprano porque habían cancelado mi turno. La casa estaba extrañamente silenciosa. Sus zapatos no estaban en la entrada, no olía a café como siempre. Pensé que había salido temprano al trabajo. Pero ahí estaba. Esa nota sobre la mesa de la cocina, junto a las llaves de la casa y nuestras alianzas de matrimonio. Patricia, he encontrado a alguien que comprende mis ambiciones. Me llevo la mitad de todo como es justo, incluyendo los $200,000 de la herencia de tu abuela que guardas tan celosamente. Las cuentas conjuntas ya están vacías. No me busques. Fernando. Mi corazón se detuvo. Corrí a la computadora y verifiqué nuestras cuentas bancarias. Vacías. Completamente vacías. 12 años de matrimonio, nuestros ahorros para la casa nueva, el dinero para las vacaciones que nunca tomamos, todo desaparecido. Llamé al banco inmediatamente. Señora Sandoval, su esposo retiró los fondos esta mañana. Tenía autorización completa como cotitular. Mis piernas se debilitaron. Fernando conocía todas nuestras finanzas. Sabía exactamente dónde estaba cada centavo, incluida la herencia de mi abuela que había guardado intacta por 2 años desde su muerte. Mi teléfono sonó. Era mi hermana menor, Raquel. Patricia, ¿estás bien? Acabo de ver a Fernando en el restaurante italiano con una mujer joven. Parecían, celebrando algo. ¿Cómo era ella?, pregunté, aunque temía la respuesta. Rubia, elegante, mucho más joven que tú. Creo que la he visto antes en su oficina. Así que no era una decisión impulsiva. Llevaba tiempo planeando esto. Meses, tal vez años, construyendo su nueva vida mientras fingía amarme. Los vecinos comenzaron a hablar. La señora Martínez me miró con lástima cuando salí a recoger el correo. ¡Ay, Patricia, qué terrible lo de Fernando! Pero ya verás que Dios tiene planes mejores para ti. ¿Dios tenía planes mejores? En ese momento, no podía imaginar cómo algo bueno podría salir de esta humillación. Esa noche, sola en mi casa que ahora se sentía enorme y vacía, recordé las palabras de mi abuela Esperanza antes de morir. Patricia, mi nieta. Nunca confíes completamente en las personas con manos rápidas y corazones lentos. Siempre ten un plan para proteger lo que realmente importa. Había pensado que hablaba en general, consejos de una mujer que había vivido mucho. Pero ahora, mientras caminaba hacia el cuarto de atrás donde estaba su antigua caja fuerte, entendí que sus palabras habían sido una advertencia específica. La caja fuerte estaba ahí, imponente y familiar. Fernando la había visto cientos de veces durante nuestro matrimonio. Siempre bromeaba diciendo que algún día tendríamos que abrirla juntos para ver nuestro tesoro. Marqué la combinación, los últimos 4 dígitos de la fecha de nacimiento de mi abuela, y escuché el familiar clic del mecanismo. Pero cuando la abrí, no era para llorar por lo que había perdido. Era para confirmar algo que empezaba a sospechar. Dentro había una carta sellada con mi nombre, algunos documentos legales que reconocí vagamente, y una pequeña llave dorada que nunca había visto antes. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No por miedo, sino por una sensación extraña, como si todo esto hubiera sido previsto. Abrí la carta con manos temblorosas. La letra de mi abuela era clara y firme. Mi querida Patricia, si estás leyendo esto, significa que alguien ha tratado de lastimarte financieramente. Lo que todos conocen como tu herencia es solo una pequeña parte de la historia. Dejé de leer y miré hacia la puerta. Mañana tendría que enfrentar las miradas de lástima, las preguntas, la humillación pública de ser la esposa abandonada. Pero esta noche, con esta carta en mis manos, algo me decía que Fernando había cometido el error más grande de su vida. Y yo estaba a punto de descubrir por qué. Continué leyendo la carta de mi abuela con el corazón acelerado. Los $200,000 que dejé en cuentas visibles son una prueba, mi nieta.
Una prueba para ver quién en tu vida tiene verdaderas intenciones. El dinero real está protegido donde solo tú puedes acceder a él. Mis manos temblaron mientras leía el resto. Mi abuela no había sido solo la anciana dulce que recordaba. Había sido una mujer de negocios astuta que sobrevivió tiempos difíciles y aprendió a proteger lo que era suyo. Los documentos legales mostraban algo increíble: 3 propiedades comerciales en el centro de la ciudad, todas registradas bajo mi nombre de soltera, Patricia Castillo. Propiedades que yo ni siquiera sabía que existían. Pero eso no era todo. La pequeña llave dorada tenía una etiqueta: Caja de Seguridad 247, Banco Central, solo Patricia Castillo. Mientras procesaba esta información, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Señora Castillo? Soy el licenciado Torres. Represento los intereses legales de su difunta abuela. Necesito reunirme con usted urgentemente. ¿Sobre qué? Sobre ciertas transacciones financieras que han ocurrido en las últimas 24 horas. Transacciones que podrían ser problemáticas para ciertas personas. Mi estómago se tensó. ¿Qué tipo de problemas? Prefiero explicárselo en persona. ¿Podría venir a mi oficina mañana a las 9 de la mañana? Y señora Castillo, traiga los documentos de la caja fuerte. Esa noche apenas pude dormir. Al día siguiente, me vestí con mi mejor traje negro y fui al bufete de abogados. El licenciado Torres era un hombre mayor, con ojos inteligentes que me recordaron a mi abuela. Señora Castillo, su abuela era una mujer muy sabia. Previó exactamente esta situación. ¿Qué situación? Que alguien cercano a usted intentaría apropiarse de su herencia. Por eso estableció un sistema de protección muy específico. Me mostró documentos adicionales. Las propiedades que usted heredó han triplicado su valor en los últimos 2 años debido al desarrollo urbano. Generan ingresos mensuales que van directamente a una cuenta bancaria privada. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Aproximadamente $1.2 millones en activos, más los ingresos mensuales que suman otros $50,000. Me quedé sin palabras. Fernando había robado dinero de prueba mientras yo era dueña de una fortuna real. Pero hay algo más, continuó el licenciado Torres. Su esposo cometió varios delitos al acceder a esas cuentas. Técnicamente, el dinero que tomó no era propiedad conyugal, sino una herencia personal protegida. Eso significa que puede enfrentar cargos por fraude si usted decide presentarlos. Mientras procesaba esta información, el licenciado Torres recibió una llamada. Su expresión cambió. Señora Castillo, era el señor Ramírez, empleador de su esposo. Parece que hay discrepancias en las cuentas de la empresa. ¿Podría acompañarme a una reunión con él? 1 hora después, estaba sentada en la oficina del señor Ramírez, un hombre de mediana edad que parecía muy preocupado. Señora Sandoval, han desaparecido fondos de nuestras cuentas corporativas. Fernando tenía acceso a ellas como contador principal. ¿Cuánto dinero? Aproximadamente $80,000 en los últimos 3 meses. Pequeñas cantidades que pensamos eran gastos operativos, pero al revisar todo, mi sangre se heló. Fernando no solo me había robado. Había estado robando a su empleador durante meses. ¿Tienen evidencia? Transferencias a cuentas personales, gastos no autorizados, documentos alterados. Suficiente para cargos criminales. El licenciado Torres intervino. Señor Ramírez, creo que Fernando está usando ese dinero para financiar su nueva vida. Dinero que debe devolver inmediatamente. ¿Dónde está ahora?, pregunté. Se mudó a un apartamento lujoso en el centro con su nueva pareja. Un lugar que definitivamente no puede pagar con su salario. De repente, todo encajó. Fernando había estado planeando esto durante meses, robando dinero de múltiples fuentes para financiar su nueva vida. Y había cometido delitos graves en el proceso. Señor Ramírez, dije finalmente, creo que es hora de que Fernando enfrente las consecuencias de sus acciones. ¿Qué sugiere? Que le demos la oportunidad de explicar sus acciones. Cara a cara. El licenciado Torres sonrió. ¿Está pensando en una confrontación? Estoy pensando en justicia. Pero justicia con misericordia, como mi abuela me habría aconsejado. ¿Qué tiene en mente? Mañana, vamos a visitar a Fernando en su nuevo apartamento. Él cree que ganó el juego,
pero es hora de mostrarle las verdaderas reglas. Al día siguiente, llegamos al lujoso apartamento de Fernando a las 10 de la mañana. El licenciado Torres, el señor Ramírez y yo. También había invitado a Raquel, mi hermana, como testigo. Fernando abrió la puerta en bata de baño, claramente sorprendido. Patricia, ¿qué está pasando? Hola, Fernando. Necesitamos hablar. No tengo nada que hablar contigo. Ya dejé todo claro en la nota. ¿Incluso sobre los $80,000 que robaste de la empresa del señor Ramírez? Su cara se puso pálida. No sé de qué hablas. El señor Ramírez dio un paso adelante. Fernando, tengo aquí los extractos bancarios que muestran las transferencias no autorizadas. ¿Quieres explicarme esto? En ese momento, una mujer joven apareció detrás de Fernando. Era rubia, elegante, y parecía confundida. Fernando, ¿qué está pasando? ¿Quién es esta gente? Mónica, dijo Fernando nerviosamente, son personas del trabajo. Mónica, me dirigí a ella directamente. Soy Patricia, la esposa de Fernando. Creo que hay cosas que necesitas saber. Exesposa, corrigió Fernando rápidamente. Técnicamente, aún somos casados hasta que se firmen los papeles de divorcio, respondí calmadamente. Mónica, ¿te ha dicho Fernando de dónde vino el dinero para este apartamento? Recibió una herencia de un tío, respondió Mónica, mirando a Fernando con incertidumbre. Interesante. ¿Sabías que parte de ese dinero fue robado de las cuentas de la empresa donde trabajaba? ¿Qué estás diciendo? Mónica miró a Fernando con horror. El licenciado Torres intervino. Señorita, el dinero que Fernando ha estado usando para financiar este estilo de vida proviene de dos fuentes ilegales: malversación de fondos corporativos y apropiación indebida de herencia. Te estás mintiendo, gritó Fernando, pero su voz temblaba. Fernando, dije suavemente, ¿quieres que les muestre a Mónica y al señor Ramírez los documentos legales sobre la verdadera herencia de mi abuela? ¿Qué documentos? Saqué los papeles de mi bolsa. Los documentos que prueban que los $200,000 que robaste eran dinero de prueba. Que la verdadera herencia vale más de $1,000,000 y está legalmente protegida bajo mi nombre de soltera. Fernando se desplomó en el sofá. Eso es imposible. Mónica, continué, los regalos que te ha dado Fernando, este apartamento, todo esto se financió con dinero robado. Dinero que debe devolver o enfrentará cargos criminales. Mónica se quitó el anillo de compromiso y lo dejó sobre la mesa. Fernando, ¿es cierto esto? Mónica, puedo explicarlo. No, ella interrumpió. No puedo estar con alguien que miente y roba. Esto se terminó. Salió del apartamento, dejando a Fernando solo y expuesto. Fernando, dijo el señor Ramírez, tienes 48 horas para devolver el dinero de la empresa o presentaré cargos criminales. Y Fernando, agregué, también puedo presentar cargos por fraude matrimonial y apropiación indebida de herencia. Fernando me miró con desesperación. Patricia, por favor. No tengo cómo devolver todo ese dinero. Fernando, hay una manera de resolver esto sin arruinar tu vida completamente. ¿Cómo? Trabajando honestamente para pagar tus deudas. Tengo una propuesta. El licenciado Torres me miró con curiosidad. ¿Qué tipo de propuesta? Mi nuevo proyecto de desarrollo inmobiliario necesita un contador. Alguien que entienda las consecuencias de sus errores y que valore una segunda oportunidad. ¿Me estás ofreciendo trabajo? Fernando parecía confundido. Te estoy ofreciendo una oportunidad de redención. Trabajarás por un salario justo para pagar tus deudas. Firmará los papeles de divorcio sin pedir nada. Y si cumples con tu compromiso, no presentaré cargos criminales. ¿Por qué harías esto? Porque mi abuela me enseñó que la verdadera justicia no es la venganza, sino dar a las personas la oportunidad de hacer lo correcto. Fernando miró a todos los presentes. ¿Cuáles son las condiciones exactas? Devolverás cada centavo robado trabajando honestamente. Firmarás el divorcio sin pedir compensación. Y trabajarás para mí por 2 años a salario de mercado hasta saldar tus deudas. ¿Y si no acepto? Enfrentarás cargos criminales por fraude y malversación. Podrías ir a prisión y tu reputación profesional estará arruinada para siempre. Después de un largo silencio, Fernando asintió. Acepto tus condiciones.
6 meses después, estaba en mi nueva oficina revisando los reportes de mi proyecto de desarrollo urbano cuando Fernando tocó la puerta. Patricia, el informe financiero mensual está listo. Gracias, Fernando. ¿Cómo vas con los pagos? He devuelto ya el 60% de lo que debía al señor Ramírez. Y el dinero de la herencia está completamente repuesto. Me alegra escuchar eso. Noté que Fernando parecía diferente. Más humilde, más centrado. ¿Cómo te sientes con el trabajo? Honestamente, mejor de lo que esperaba. Trabajar para ganar dinero en lugar de robarlo, es diferente. Más satisfactorio. ¿Y cómo están las cosas personalmente? Difíciles, pero estoy aprendiendo. Mónica se casó con un maestro de escuela el mes pasado. Me dijeron que se ve muy feliz. ¿Y tú estás bien con eso? Sí. Ella merece a alguien mejor que el hombre que yo era entonces. Hizo una pausa. Patricia, ¿puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Alguna vez me perdonarás realmente? Pensé cuidadosamente antes de responder. Fernando, el perdón no significa olvidar lo que pasó. Significa elegir no dejar que el pasado determine el futuro. Tú estás demostrando que puedes ser mejor persona. Eso es lo que importa. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto? ¿Qué? Darme cuenta de que tuve una esposa increíble durante 12 años y nunca la valoré. Tú construiste una vida exitosa mientras yo solo veía lo que me faltaba. Sonreí suavemente. Fernando, ambos hemos aprendido lecciones importantes. Tú aprendiste sobre integridad y trabajo honesto. Yo aprendí sobre mi propia fuerza. ¿Eres feliz ahora? Miré por la ventana hacia el edificio que estaba construyendo, donde pronto trabajarían 300 personas. Pensé en la fundación educativa que había establecido para ayudar a jóvenes de bajos recursos. Pensé en cómo había usado la herencia de mi abuela para crear oportunidades para otros. Fernando, soy más feliz y más próspera de lo que jamás imaginé posible. ¿Y hay alguien especial en tu vida? Hay muchas personas especiales. Mi hermana Raquel, que me apoyó durante todo esto. Los empleados que creen en mi visión. Las familias que se benefician de nuestros proyectos. ¿Pero nadie romántico? Cuando llegue el momento adecuado, con la persona adecuada, estaré lista. Pero ahora estoy enfocada en construir algo significativo. Esa noche, mientras terminaba de revisar los planos para la segunda fase del proyecto, encontré una carta en mi escritorio. Era de una mujer joven que había conseguido su primer empleo en nuestro desarrollo. Señora Castillo, gracias por darme la oportunidad de demostrar mi potencial. Usted me enseñó que los errores del pasado no definen nuestro futuro. Guardé la carta junto a la foto de mi abuela en mi escritorio. Gracias, abuela, susurré, por enseñarme que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en saber quién eres cuando nadie te está viendo. Recordé sus palabras: nunca confíes en las personas con manos rápidas y corazones lentos. Fernando había tenido manos rápidas para tomar lo que no era suyo. Pero había aprendido que la verdadera satisfacción viene del trabajo honesto y la integridad. Y yo había aprendido que la verdadera fuerza no viene de la venganza, sino de la capacidad de convertir la traición en una oportunidad para el crecimiento. Al final, Fernando pensó que había ganado al robar mi dinero y abandonarme. Pero lo que realmente hizo fue liberarme para descubrir mi verdadero potencial. La herencia de mi abuela no era solo dinero y propiedades. Era la sabiduría para proteger lo que importa y la compasión para dar segundas oportunidades. Y esas son las riquezas que nadie puede robar. A veces las pruebas más dolorosas nos revelan nuestra verdadera fuerza. La traición duele, pero también puede ser el catalizador para descubrir quiénes somos realmente. La paciencia, la sabiduría y la compasión siempre triunfan sobre la codicia y el engaño.